es nuestro resultado final. Si yo la tengo baja, sea la causa que sea, a esto le voy a llamar hipotiroidismo. O sea, para que este paciente sea hipotiroideo, su T3 y su T4 tienen que estar bajas. O sea, recuerden eso. Lo que pase arriba, todavía no lo veamos. Entonces, por contraparte, si es que las tienen elevadas, estas hormonas, ¿cómo se va a llamar? Hipertiroidismo. Entonces, la primera condición para que yo a este paciente le diga que tiene una alteración va a ser su resultado final, hormona tiroidea. A ver, si es que no me siguen en esta parte, y yo aquí les pido que ustedes levanten sus manos, hagan mindfulness y todo lo demás, van a tener que memorizarse una serie de combinaciones, porque vamos a ver muchísimas enfermedades, y va a ser un poco tedioso para ustedes. Pueden hacerlo, con tiempo pueden hacerlo. Pero si ustedes se concentran ahora, estos 20 minutos que vienen, tengan por seguro que les va a ser mucho más sencillo entender el resto de enfermedad. ¿Ok? Entonces, el resultado final, hipo o hipertiroidismo, va a depender de los valores de T3 y T4. Si están bajas, yo voy a decir hipotiroidismo. Si están elevadas, vamos a decir hipertiroidismo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con este paciente? Bien, tiene T3 que está baja o T3 que está normal. Miren lo que estamos diciendo. ¿Y cómo está su TSH? Entonces ya sabemos que si tiene T3 baja, estamos frente a un niño hipotiroideo. Pero su TSH está elevada. ¿Qué les parece? ¿Eso es normal? ¿Está alterado? Es una respuesta fisiológica, ¿no? Si la T3 está baja, ¿cómo tiene que estar la TSH? Elevada. Entonces estamos viendo que estamos frente a un caso en que la tiroides del feto y el recién nacido es sensible al exceso de yodo. Y por tanto, el yodo que hemos visto, que por ejemplo la mamá dice, no, yo creo que mi hijito salga bien, voy a comer un montón de pescado. El yodo puede cruzar la placenta, se puede excretar en la leche materna y se puede absorber con facilidad en la piel infantil. Y si es que se absorbe con facilidad en la piel infantil, por ejemplo, digamos que tengo una heridita, o lo más común, y lo que he visto muchísimo, es de que a veces se les infecta el cordón umbilical. Y ustedes, siendo internos, dicen, ay, yo le voy a ayudar a la madre, pásame por favor, yodopovidona, o alcohol yodado, y eso ya sería una maldad. ¿No? Imagínense un niño recién nacido, y esto siempre les digo a mis alumnos, porque eso tienen que recordar. Si a ustedes les duele algo, o sea, yo les pellizco, les duele. Si yo le pellizco a un bebé, le duele 100 a 1000 veces lo que les está doliendo a ustedes. ¿Pueden entender eso? O sea, si es que yo cojo, ustedes tienen una heridita, y yo cojo alcohol yodado y les curo, probablemente les va a arder, ¿cierto? Multiplíquenlo por 100 a 1000 veces. ¿Qué le va a pasar a ese bebé? Lo están torturando. ¿Listo? O sea, no solamente le están haciendo un daño, sino que lo están torturando. Porque estamos diciendo que la piel del bebé es sensible a qué cosa. El yodo podría pasar. ¿Y qué pasa con ese yodopovidona, que es un desinfectante tópico, y nosotros le administramos yodo al paciente? ¿Qué va a suceder? Muy bien, lo va a absorber y ¿qué va a pasar con la T3 y T4? Va a aumentar. Y por tanto, ¿qué va a pasar con la TSH? Va a disminuir. Y por tanto, ¿cuál va a ser el resultado de la T3? Va a disminuir. ¿Y qué va a pasar con la TSH? Va a aumentar. ¿Listo? ¿Y qué va a ser entonces el resultado a largo plazo? Bueno, un periodo transitorio de plazo. Hipotiroidismo congénito transitorio. ¿Listo? Miren lo que ha sucedido. Hemos tenido el primer paso. ¿Cuál ha sido el primer paso? Ha pasado el yodo, hemos tenido un aumento de yodo en sangre y por tanto un aumento de la hormona tiroidea y TSH.
muy pequeño que ha hecho que por retroalimentación negativa tengamos TSH disminuida y por tanto T3 ¿cuánto? Disminuida, y esta T3 disminuida ¿qué ha causado? Que la TSH suba. ¿Listo? ¿Hemos entendido? Entonces, nosotros nos vamos a enterar cuando el bebito esté con la T3, T4 elevada. De repente no, porque van a ser tan sensibles, tan pequeños, de repente ese pico, por un momento, pero sí nos vamos a enterar del mecanismo compensatorio fisiopatológico, que va a ser T3 disminuida y TSH aumentada. Nuevamente, es un episodio transitorio. Respecto a algunos medicamentos, por ejemplo, la propiltiuracilo o el metamizol, y esto también quiero que tengan mucho cuidado. Hay un medicamento que es absolutamente común y bastante popular que se llama... ¿Alguien conoce? ¿Qué medicamento se parece a este? Metamizol. Miren lo que estamos diciendo. Metimazol. Metamizol. Si es que alguien acá tiene el léxico, mucho cuidado con la parte de farmacología. Tengan alguna manera de verificar que están haciendo bien las cosas. Digamos que ustedes de buena onda, algunos de sus primitos, o sea, amigos, vecinos, tienen fiebre. Y le dicen, por favor, que le den al niño metamizol. Y le dicen, ay, sí, le hemos comprado metamizol, le hemos dado. La tabletita la hemos molido y se la hemos puesto en su leche. Tabletita, no, eso viene en gotas. Ah, no sabía. ¿Qué sucede? Esto puede bloquear el funcionamiento de la tiroides, tanto neonatal como fetal, y por tanto causar un hipotiroidismo congénito transitorio. Lo mismo la PTU. ¿Listo? Entonces, tenemos medicamentos que bloquean la actividad de la tiroides, ya sea que la mamá la tomó o ya sea que bueno, ya, si le dan PTU a un niño, estaría gravísimo, ¿no? No se podría equivocar de eso. Pero podría suceder. En la medicina sucede todo. Muy bien. Sin tratamiento, si es que nosotros no tratamos a ese niño que nació sin tiroides, que de repente tuvo algún problema con la tiroides, el niño va a desarrollar una enfermedad que se llama cretinismo. Recuerda, cuando se dice, es un cretino, surgió de eso. ¿Qué es el cretinismo? Es un paciente que tiene una limitación intelectual. Recuerden, si es que nosotros no suplementábamos a la madre, el niño va a nacer con una limitación intelectual. Y además, afectación del desarrollo físico. ¿Se acuerdan que cuando vimos la hipófisis veíamos que había un enano? ¿Se acuerdan? Que le habíamos dicho enano hipofisiario, y también tenemos el hipotiroideo. ¿Recuerdan? ¿Y el enano hipotiroideo cómo era? Era más gordito, ¿se acuerdan que su carita era más redonda? Casi como si fuera un paciente hipotiroideo. ¿Ok? Entonces recuerden muy bien eso. Y no crece. Ahora, con tratamiento, si es que ese niño nació normal, ustedes le administran hormona tiroidea, el niño se puede desarrollar de manera normal, como si no tuviera alguna alteración. Entonces, puntos claves. 1. No se les puede pasar una paciente que sea gestante y que tenga una alteración de la tiroides. Y con esto no quiere decir que ustedes la traten y sean Superman y todo lo demás. No. Si es que ustedes tienen un paciente que les dice, doctor, doctora, hace 10 años, hace 5 años yo tuve un problema con la tiroides, pero parece que estoy bien y no me traté, yo no estoy gestando, ¿qué le van a decir? Señora, señores, no sé cómo se identifique, por favor, necesita la evaluación de un endocrinólogo. Es un no negociable, tienen que enviarlo. Se ríen, pero ustedes van a vivir, ya les he dicho, un tiempo diferente al mío. Yo todavía no he visto eso, puedo verlo. Con respecto a los niños, cuando el niño nace, ¿qué tienen que hacerle? Un tamizaje neonatal de hormona de tiroidea. Normalmente nosotros tenemos un tamizaje grande, le hacemos hormona tiroidea, le vemos cómo está la glucosa, le vemos varias cosas a los niños.
Pero digamos que ustedes están alejados en la punta del cerro donde nadie los ve y se han olvidado de ustedes. Tienen que tener las previsiones para poder. Ahora, si están acá en la ciudad y no lo hacen, ya, ahí es algo muy grave. ¿Listo? Ok, excelente. Entonces ya hemos visto hipotiroidismo congénito. El niño nació sin tiroides o hubo algo que alteró. Ahora veamos el adquirido. Cuando hablamos acerca de adquirido, miren ustedes, vamos a tener una serie de causas de hipotiroidismo adquirido. Pero quizás la que ustedes tienen que recordar más, miren, es la tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto tiene un lugar especial en mi corazón. Fue mi pregunta ganadora para que tenga mis 18 estaciones en mi examen de Inglaterra. Tuve una paciente con tiroiditis de Hashimoto y recuerdo que fue difícil para algunos diagnosticar, para nosotros es sencillo. Nosotros lo vemos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es tiroiditis de Hashimoto? En tiroiditis de Hashimoto nosotros vamos a tener una destrucción autoinmune de la tiroides. O sea, el parénquima tiroideo se va a destruir. ¿Quién causa esa destrucción? Los anticuerpos. Entonces es una enfermedad autoinmune. Primera causa. Si alguien les dice, a ver, dime una enfermedad que causa hipotiroidismo. No, por favor, no piensen en hipotiroidismo congénito por ahora. No. Lo primero que tiene que venir es tiroiditis de Hashimoto. Porque les he dicho que los hipotiroidismos adquiridos son los más frecuentes. ¿Qué más puede causar? A ver, bueno, tenemos deficiencias severas de yodo. De repente en algunos lugares que son sumamente alejados. Tenemos algunas tiroiditis linfocíticas, que también podría suceder. Quizás lo segundo más frecuente es el que haya sucedido algo. Digamos que hay una persona que tiene una lesión, le han sacado parte de la tiroides o le han sacado toda la tiroides, entonces se va a quedar sin tiroides. Eso se llama, por ejemplo, cirugía tiroidea, o puede ser que le hayan destrozado la tiroides porque tiene un cáncer y le han hecho ablación con radiación. ¿Listo? Entonces, sea lo que haya sido, que no haya o que no funcione ese tejido tiroideo, va a causar un hipotiroidismo adquirido. Una persona que nació normal, pero que algún evento hizo que ya no tenga tiroides. Y hemos dicho que las drogas, cuando hagan fármacos, se van a divertir, se van a acordar de nosotros, van a decir, ay, los tiempos de fisiopato, tan fácil que era. Ahora lo ven difícil, ahí nos van a decir, ay, qué fácil. Entonces ahí van ustedes a ver, ¿no? Generalmente yodo orgánico, ya sea miodarona, tiamidas, van a causar lo que decíamos, ¿se acuerdan? PTU, propiltiouracilo, betimazol, también son causas de que ya no funcione esa hormona tiroidea. Muy bien, y bueno, sunitinib, por ahí dices que alguno están haciendo ahora inmuno, ¿no? Ah, entonces van a ver el sunitinib pronto. Muy bien. Deficiencias a nivel de TSH y deficiencias a nivel de DRH. Entonces, grandes. Cuando hablamos acerca de hipotiroidismo, ya hemos dicho que el rey, o lo que tienen que recordar siempre, ¿cómo se llama? Tiroiditis de Hashimoto. No se confundan, ¿ah? Porque cuando hablemos de Graves, vamos a hablar acerca de hipertiroidismo. Y a veces como que la gente se confunde y dice, no, este es común, este es con el otro. Entonces traten de recordar. Muy bien. A ver, entonces, cuando hablamos acerca de hipotiroidismo primario, miren lo que les estoy diciendo. Estamos hablando de una alteración de la glándula tiroidea. Pero si hablamos de hipotiroidismo secundario, vamos a decir que se causa a nivel de hipófisis. Y si tenemos hipotiroidismo terciario, a nivel de hipotálamo. Listo. Entonces, ¿cómo vienen las preguntas de examen? Ustedes van a tener un paciente hipotiroideo. De repente el 80% lo van a reconocer. Pero les van a decir, es primario, se origina en la tiroides, es secundario, se origina a nivel de la hipófisis, o es terciario. Y esa es su chamba. Porque cuando ustedes vean cómo se altera, o sea, qué es lo que sube, qué es lo que baja, ustedes van a entender cómo es que nosotros vamos a tener un hipotiroidismo. Ahora vamos con el primario. Cuando hablamos acerca del hipotiroidismo primario, estamos diciendo que primero es el más frecuente. Es más frecuente que el secundario, mucho más frecuente que el terciario. En la glándula tiroides vamos a ver que hay una destrucción. O sea, no vamos a tener glándula tiroides, o vamos a tener muy poquito. Y hemos dicho que la principal causa, ¿cuál era? Tiroiditis de Hashimoto.
Pero ¿este es un curso para que recuerden los nombres? No. Este es un curso en el cual ustedes se tienen que preguntar el qué, el por qué, el cómo ha destruido, el por qué ha sucedido eso. Porque ese por qué es lo que les van a preguntar en su examen, ¿no es cierto? Les van a poner el caso clínico, ustedes van a decir, este es un hipotiroidismo primario. Y les van a decir, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? Entonces no solamente tienen que reconocer, sino entender qué es lo que pasa. Entonces miren, es la principal causa de hipotiroidismo adquirido en adultos y niños. Ya habíamos dicho que la causa es autoinmune. Entonces, a ver, cuando hablamos acerca de adquirido, sabemos que existe alguna causa. Y hemos visto que clásicamente es una enfermedad en la que las mujeres se ven más afectadas que los hombres. Ya les he dicho que en endocrino ustedes tienen que hacerse sus casos típicos, sus casos robots, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo va a ser esta persona? Mujer, pónganle un nombre, pónganle María, Julia, Pepita, Roberta, que sea mujer. Este paciente va a tener un curso de la enfermedad claro. La mayoría de veces va a iniciar con un bocio. Entonces, sea en el momento en el que ustedes vean a la paciente, tienen que preguntarle, ¿cómo inició? Yo tenía una cosa acá grande. Me dijeron que tenía una cuellera. ¿Una cuellera? Le dicen, sí. Me dijeron que vaya donde el endocrinólogo. Entonces, ¿qué le dijo? Entonces revisan ahí, ese bocio. Luego del bocio va a llegar una etapa intermedia. A ver, si es que están creciendo todos los folículos tiroideos, ¿qué creen ustedes? ¿Que va a haber más actividad o menos actividad? Es muy probable que en la etapa intermedia el paciente con tiroiditis de Hashimoto presente hipertiroidismo. Miren lo que les estoy diciendo. Hemos dicho que ha iniciado con un bocio, está teniendo una etapa intermedia en la cual tiene hipertiroidismo, pero este hipertiroidismo es transitorio. Es un hipertiroidismo que se está dando porque los folículos han crecido y se están destruyendo, y lo que quedaba dentro, ¿se acuerdan qué había dentro del folículo? Había coloide, y dentro del coloide, tiroglobulina, con residuos de ¿qué? De tirosina. ¿Y esos residuos de tirosina qué estaban? Muchos de ellos estaban yodados, y por tanto son materia para que se pueda dar la liberación de hormonas tiroideas. Entonces, miren, puede ser que ustedes tengan un paciente con tiroiditis de Hashimoto que les venga como hipertiroideo. ¿Y ustedes qué van a decir? La doctora me mintió, no sabe nada, en la católica me enseñaron mal. Jamás, ¿no es cierto? O sea, un paciente de nosotros, un paciente, un médico formado por nosotros, no va a caer en esas cosas. Porque probablemente los médicos que han sido formados en otras universidades, si es que no han sido, no sé, si no han estudiado mucho, quizás van a pensar de que todos los pacientes con tiroiditis de Hashimoto van a presentarse en la clínica como hipotiroideos. Pero muchas veces podrían presentarse como hipertiroideos porque están en etapa intermedia. Pero una vez que pasa esa etapa, ya tenemos el hipotiroidismo evidente, que es el caso clásico de mi paciente que tiene tiroiditis de Hashimoto. A ver, además de la tiroiditis de Hashimoto, hemos dicho que la ablación por radiación y la tiroidectomía son muy relevantes. Y hemos dicho que fármacos, inclusive hay por ejemplo, algunas cosas que me gustaría mencionarles es esto. Muchos jarabes para la tos que ustedes hasta la repente han comprado contienen yoduro. Y el contener yoduro les va a causar una especie de hipotiroidismo transitorio post-ingesta que podría desencadenar un problema de repente un poquito más grave en las personas que están en el límite. ¿Listo? A ver, también la ingesta de cápsulas marinas en las que hay una alta concentración de yodo podría causar un hipotiroidismo adquirido. Obviamente si es que esto se da pues con mucha frecuencia, ¿no? Miren, son algas marinas, esas de que, soy naturista, solamente como cápsulas de algas marinas. Medios de contraste, y lo que les decía, tiroiditis subaguda postparto. O sea, su paciente puérpera que acaba de dar a su hijito podría tener un periodo de hipotiroidismo debido a tiroiditis subaguda. ¿Listo? Ese es otro escenario que también tienen que recordar. Muy bien.
A ver, veamos cómo es nuestro paciente. Lo primero que tenemos que recordar en el hipotiroideo es el mixedema. ¿Listo? Entonces recuerden eso, mixedema. ¿Alguien sabe qué es el mixedema? ¿Ya? ¿Alguien más? Ya. Edema creo que lo conocen, ¿no es cierto? Mixedema, de repente no lo han escuchado hasta ahora. A ver, cuando hablamos del edema, si ustedes recuerdan, ¿qué pasaba si yo apretaba el edema? Se quedaba un huequito. ¿Cómo se llama ese huequito? Fobia. Muy bien, o fobia, como quieran decir. Pero cuando nosotros tenemos un edema que es mucoso, o sea, mixedema, o sea, mucoso, recuerden que si es que es mucoso, ¿cuál es la consistencia? ¿Es agua o es gel? Sí. Es gel. Entonces, este edema mucoso no tiene fovea. Si es que ustedes lo apretan, no va a quedar el hueco. Entonces, es un edema especial, no lo hemos visto hasta ahora. Se da debido a la acumulación de sustancia mucopolisacárida hidrófila. ¿Listo? Acumulación de sustancia mucopolisacárida hidrófila. Y esto se da en los tejidos conjuntivos de todo el cuerpo. Entonces, si se va a acumular más gel en todo el cuerpo, ¿cómo se va a ver mi paciente? Hinchada, muy bien, hinchada. Miren, primera caso. ¿A quiénes recuerdo? A una paciente, dije, a mí me recuerda, por ejemplo, a algunas abuelitas que he visto. Mi abuelita, no sé si tenga tanto esa carita, pero puede ser. La señora que me vende adobo tiene más o menos esa carita. Algunas personas mayores tienen esa carita. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Por qué se caracteriza? A ver, traten de describirla. Aparte de que tiene cabello corto. Muy bien. Lo que le llama quizás la atención son sus ojitos. ¿Qué está pasando con sus ojitos? Muy bien, tiene hinchados. Nunca le han preguntado, de repente la persona mayor, ¿qué pasó? ¿Has dormido? Te dicen, sí, creo que sí. No, me levanto a 4 de la mañana siempre. Por eso tengo ojeras. ¿No? ¿No han visto? Miren cómo es la carita. ¿Cómo es? Es redonda. ¿Se dan cuenta que tiene bastante hinchazón? Yo estoy segura que para muchos de ustedes esta carita puede ser normal porque la han visto en Arequipa. O sea, la han visto y ustedes dicen, no, no creo que esté enferma. ¿Se parece o no se parece? A ver, veamos. ¿Qué les había llamado la atención a ustedes? Las hojitas. A ver, ¿esta paciente tiene eso? ¿Qué habían visto en la otra paciente? Sí. Sí, estamos viendo un poco menos, claro está, pero estamos viendo que tiene una zona como edematizada de los ojos. ¿Qué pasa con su carita? ¿Es redonda? Sí. ¿Su cabellito? Ustedes dirán, no se ha peinado, si ya ha peinado la señora. Está como seco, como quebradizo, ¿no es cierto? Miren, nosotros estamos viendo que el paciente hipotiroideo clásico es un paciente que va a tener esa carita media redonda. De hecho, miren aquí, si nosotros vemos qué es lo que tienen, eso que ustedes han visto en los ojitos se llama edema periorbitario. ¿Qué tipo de edema? Habíamos dicho un edema mixedematos. ¿Listo? Entonces, eso que tiene como una bolsita, y dice, no, se le ha protruido la grasa, no. De repente es hipotiroidea. Estamos viendo que son un poco pálidas, ¿no? Las dos pacientes parecían, a pesar de que era blanco y negro, de que eran un poco pálidas. También han visto su boquita, ellos pueden tener macroglosia. Y por tanto, la forma en la que hablan es una forma un poquito más lenta. A veces es un poco difícil de entenderles. El cabello, hemos dicho que suele ser grueso, seco y quebradizo. Y suelen tener problemas de letargia y problemas de memoria. ¿Se acuerdan que yo les decía, si han visto su utopia? Ustedes me decían sí, cuando yo les decía, ¿han visto a los slots? Esos que trabajan como administrativos. Esa es la imagen que tiene que tener un paciente hipotiroideo. Su línea de pensamiento es lenta. Suelen estar
con problemas de memoria, de letargia. Letargia quiere decir que no responde muy rápido, como los slots. ¿Listo? También su voz es ronca y gruesa. Cuando le decimos, señor, usted suda, casi no sudo, disminución de la sudoración, intolerancia al frío. Su pulso, ¿cómo tenía que ser? Lento. Y la mayoría de ellos tienen crecimiento cardíaco con cardiomegalia. Con respecto al peso, ¿qué decimos con el peso? Generalmente tienen aumento de peso. Con respecto al hábito defecatorio, diarrea o estreñimiento. Estreñimiento. Con respecto a la zona reproductora, alteraciones. Inclusive tienen ciclos anovulatorios con menorragia. Ahora, el edema puede ser en las extremidades, presentándose edema periférico tanto en manos como en pies y debilidad muscular. ¿Listo? Entonces, ya tienen su caso clínico completo. Ya saben cómo reconocer a una persona que tiene hipotiroidismo. En general, el mixedema, chicos, puede ser mortal. Y hay dos circunstancias en las cuales puede ser mortal. La primera, les he dicho que crece la lengua, ¿verdad? Pero imagínense si crece también los tejidos que están en la mucosa, de repente de la tráquea o de la laringe, inclusive de la faringe. Podría causar angioedema y por tanto puede ser gravísimo para el paciente. Y otro es el coma mixedematoso. Cuando tenemos un hipotiroidismo a largo plazo, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen antecedentes de tiroiditis de Hashimoto, hay una reducción grave del metabolismo celular. Nosotros decíamos que la hormona tiroidea está relacionada con el aumento del metabolismo y esto va a afectar a todos los sistemas del cuerpo. Por tanto, si esto lo tiene a largo plazo, el paciente puede venir primero, hemos dicho intolerancia al frío. Es un paciente que viene con hipotermia. Mientras mayor sea su hipotermia, mayor es su pronóstico de mortalidad. O sea, ¿cuánto era la temperatura normal? ¿Se acuerdan? 36,5 hasta 37,2, 37,1. Si es que nosotros vemos que el paciente tiene 36, 35,9, es un paciente que está con hipotermia. Y a medida que se aleje del 36,5, 36,4, 36,3, 36,2, más riesgo de mortalidad. Por tanto, ¿medir la temperatura es importante? Sí, ustedes tienen que saber eso. Hemos dicho que tiene cardiomegalia, pero tiene bradicardia. ¿Y cómo vemos eso? El paciente puede presentar colapso cardiovascular. Puede ser, recuerden que la hormona tiroidea aumentaba la captación de oxígeno y por tanto también el patrón respiratorio. Estos pacientes tienen hipoventilación y por tanto puede ser que no oxigenen bien y eso también condiciona un riesgo de mortalidad. Y finalmente, alteraciones metabólicas graves, como cuáles: hiponatremia, hipoglicemia y acidosis láctica. Hiponatremia, si recuerdan, yo les decía, la hormona tiroidea está relacionada con la captación de sodio. Si es que no tengo hormona tiroidea, ¿qué va a pasar con el sodio? No se capta. Y por tanto, ¿qué tiene el paciente? Hiponatremia. Y cuando hicimos la clase de hiponatremia y hipernatremia, ¿se acuerdan? La hiponatremia era gravísima. ¿Se acuerdan que si estábamos por debajo de 120, qué pensábamos? Que el paciente podría tener un edema. ¿Se acuerdan? Shock, ¿verdad? No, shock. Esa es contra la presión. Ahora, nosotros decíamos que el rol de la hormona tiroidea con respecto a la glicemia, ¿cómo era? ¿Aumentaba la glicemia o disminuía la glicemia? Aumentaba la glicemia. Si no tengo hormona tiroidea, ¿qué va a pasar? Hipoglicemia. Si es que yo tengo hipoglicemia, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? Trata de utilizar otras fuentes. ¿Qué fuentes? Ácidos grasos y proteínas. Y por tanto, cuando hay el uso de ácidos grasos y proteínas, ¿se recuerdan ustedes cuál era el desecho de ellas? Lo hicieron en Biocam. Ácido láctico. Y por tanto, el paciente podía tener acidosis láctica. ¿Listo? ¿Hemos entendido? ¿Hemos entendido todo lo que pasa en un coma mixedematoso? Miren, es gravísimo. Yo no lo he visto en mi vida, tampoco lo quiero ver. Espero ustedes no lo vean, pero es importante que lo tengan en el diagnóstico diferencial. Listo. Entonces acá tienen nuevamente los síntomas y los signos. Y ahí nos vamos a los hallazgos de laboratorio. ¿Cómo están los niveles de TSH
en un paciente que tiene un hipotiroidismo primario. ¿Cómo está? ¿Cómo está la TSH? Elevada. Entonces ya tienen su primer combinación. Si yo tengo hipotiroidismo primario, tengo la T3 y la T4 baja y la TSH elevada. Pero si es que es un hipotiroidismo secundario, ¿cómo va a ser? T3 y T4 bajas. Pero como es secundario, ¿cómo está la TSH? Baja. Entonces estamos viendo que se diferencia. Para nosotros poder dar el diagnóstico, tenemos que tener los dos. Obviamente la clínica nos va a ayudar, ¿cierto? Si nosotros ya clínicamente hemos visto que es un paciente que tiene tiroides de Hashimoto, solamente vamos a comprobar que tiene la T3 y la T4 baja y la TSH aumentada. ¿Listo? Entonces ya pueden diferenciar un hipotiroidismo primario de un hipotiroidismo secundario. Ahora, nosotros vamos a ver que además de la TSH, mostró que tengamos los niveles de T3 y T4 disminuidas. Podemos hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, medir el yodo, la captación de yodo, que debe ser menor. Podemos medir la tasa metabólica basal, que obviamente va a estar disminuida. Podemos ver, por ejemplo, algunos niveles. Si es que vemos a nivel cardíaco, los complejos QR pueden ser que estén de bajo voltaje. ¿Se acuerdan ustedes el voltaje del complejo QRS? Que tenían que tener una progresión. Esa progresión es bien chiquita. Pero bueno, esos ya son detallitos para cuando hagan medicina interna y ustedes puedan de repente revisar nuevamente estos temas. ¿Listo? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? ¿Han entendido tiroides de Hashimoto? Muy bien. Vamos al siguiente. A la hiper. Cuando hablamos acerca de hipertiroidismo, el clásico ejemplo que ustedes tienen que recordar, a ver, lo primero que tenemos que hacer es recordar los términos. El primer término se llama tirotoxicosis. Cuando nosotros decimos tirotoxicosis, vamos a hablar acerca de cómo las hormonas tiroideas lo aceleran todo. Aceleran la frecuencia respiratoria, aceleran la frecuencia ventilatoria, aceleran el tracto intestinal, por tanto tiene diarrea. Todo lo que ustedes piensan se acelera por las hormonas tiroideas. Entonces, los síntomas. El paciente va a tener intolerancia al calor. ¿Cómo va a ser su piel? Su piel va a ser caliente, va a ser fina, va a ser húmeda, va a tener diarrea, puede ser que tenga disminución de peso, pero tiene un apetito voraz, puede tener ansiedad, puede tener insomnio, después se puede quejar muchísimo de taquicardias y palpitaciones. Ya les he dicho, cuando ustedes le dicen estiren la mano, tiene un movimiento que se llama tremor o temblor fino. Y los reflejos osteotendinosos van a estar incrementados. ¿Ok? Entonces, tirotoxicosis se refiere a todo eso. Todo cuando ustedes tengan un paciente que tenga tremor, palpitaciones, sudoración abundante, ustedes van a decir, este paciente tiene tirotoxicosis. Hipertiroidismo, por definición, son los signos de tirotoxicosis, todo lo que acabamos de describir, más la corroboración laboratorial de aumento de la T3 y la T4. O sea, si es que ustedes tienen un paciente con tirotoxicosis, no se pueden lanzar y decirle, ¿sabes qué? Eres hipertiroideo. Hasta que no tengan ustedes sus valores de T3 y T4 que estén alterados, ustedes no podrían decir eso. Solo podrían decir que el paciente tiene tirotoxicosis. ¿Listo? Ahora, hay un término más que se llama tormenta tiroidea. Y la tormenta tiroidea es la tirotoxicosis severa más compromiso severo. O sea, todo lo que hemos visto, diarrea, palpitaciones, sudoración, todo incrementado con un compromiso tan alto que el paciente presenta, por ejemplo, confusión. O el paciente tiene arritmias cardíacas, siendo la más frecuente una taquicardia sinusal. ¿Hay onda P o no hay onda P? Taquicardia sinusal. P. Ay, señor, me da. Por favor, traigan un desfibrilador. Me va a dar un ataque cardíaco. ¿Cuál era la condición para que yo diga que está funcionando el nódulo sinusal o el nodo sinusal?
que haya onda P. Y si tengo una taquicardia sinusal, ¿tiene o no tiene onda P? Sí tiene. Ahora sí, ¿no? ¿Y por qué me dijeron 80% de la clase que no? ¿Qué pasó, chicos? Ya, todos los doctores vamos a hacer 10 minutos de silencio por esa respuesta. Miren, además de la arritmia, taquicardia sinusal, además de la confusión, puede tener hiperpirexia o hipertermia. Recuerden que nuestro paciente que tenía mixedema, ¿se acuerdan que venía con hipotermia? Este paciente que tiene tirotoxicosis severa o tormenta tiroidea, ya vamos a ver que viene con hipertermia. De repente les va a venir con 38,5, con 40 grados centígrados. ¿Listo? Entonces ustedes van a estar preocupados. Y puede tener compromiso gastrointestinal o hepático. Hemos dicho que puede tener diarreas explosivas, pero además puede tener, por ejemplo, dolores muy intensos a nivel abdominal. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Es muy probable que en su examen, no en este, no lo sé, de repente, en algunos sí lo hemos hecho, les pongan el caso de un paciente claramente hipertiroideo, pero ustedes en las respuestas no encuentren hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque de repente no les han dado el valor de T3 y T4. Y entonces ahí, ¿cuál es la respuesta? Tirotoxicosis. Pero si sí les dan y les dicen que tienen T3 y T4 elevada, a pesar de que haya tirotoxicosis, ¿qué cosa tienen ustedes que decir? Hipertiroidismo. Y si ya lo ven absolutamente extremo, que está súper mal y todo lo demás, ustedes van a decir tormenta tiroidea. ¿Listo? Entonces ya conocen sus términos, así que ya podemos avanzar. A ver, así como decíamos que lo más importante, la enfermedad que más tienen que recordar en hipotiroidismo era tiroiditis de Hashimoto. En hipertiroidismo van a tener que recordar la enfermedad de Graves. Tienen que recordarla. Ya les he dicho, es altamente rentable que ustedes aprendan estos temas. En la enfermedad de Graves, nosotros vamos a tener un anticuerpo que va a estimular al receptor de la tiroides. ¿Listo? Miren, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos un complejo. ¿Se acuerdan del complejo? Ah, no se acuerdan. Y creo que no les he dicho. El anticuerpo de la enfermedad autoinmune de tiroiditis de Hashimoto, ¿contra qué enzima estaba o contra qué enzima se iba en contra? TPO. Muy bien, lo había dicho creo allá arriba, ¿no es cierto? Pero no les he dicho cuando les expliqué. Entonces recuerden que los anticuerpos van en contra de la TPO, en la tiroiditis de Hashimoto. Pero en la enfermedad de Graves estimula al receptor de la hormona estimulante de la tiroides. ¿Listo? Entonces, recuerden, TSHR, receptor de la hormona estimulante de la tiroides. También vamos a tener el bocio tóxico multinodular, que lo hemos visto al inicio de la clase. Algunos adenomas, ya sean foliculares o pituitarios, insensibilidad pituitaria, alguna enfermedad hipotalámica que produzca exceso de TRH, algunos tumores germinales, algunos teratomas, como por ejemplo el estroma ovari, y el carcinoma tiroideo metastásico folicular. Miren, cuando yo estaba en sus años y me decían todas estas cosas, yo decía, ¿de dónde me voy a aprender tanto? Miren, ahora me parece que digo, tan poquito, deberíamos enseñarles más, o sea, hay muchas más causas. Y uno diría, esto es bien raro. Siquiera al mes yo veo un caso de coriocarcinoma. Siquiera una vez al mes veo un caso de estroma ovari. O sea, imagínense, esto es algo súper frecuente. Bueno, no tan frecuente, de repente es porque nosotros estamos en un instituto especializado, pero es algo que sí lo van a ver en la práctica real. ¿Listo? Entonces, mientras más de esto recuerden, mejor van a poder tratar a su paciente. ¿Ok? A ver, cuando nosotros habíamos dicho que la glándula tiroidea se destruye, tenía un episodio transitorio de hipertiroidismo. Por tanto, causas de destrucción de la glándula tiroidea nos puede causar hipertiroidismo. ¿Como cuáles? Como la tiroiditis linfocítica, como la tiroiditis de Hashimoto, como la tiroiditis granulomatosas. O sea, cualquier tiroiditis que destruya y que finalmente nos cause hipotiroidismo, en algún momento de su progresión podría causarnos hipertiroidismo. No olviden eso. Estas son preguntas STEP. Así que por allí
los que estén postulando para Estados Unidos, con esto se gana. Y habíamos dicho que algunas drogas nos podían causar también episodios de hipertiroidismo. Listo. A ver, enfermedad de Graves. Cuando hablamos acerca de enfermedad de Graves, tiene que recordar a la clásica paciente. A ver, ¿qué están viendo aquí? Muy bien, los ojos saltones. ¿Qué más? El cuello ancho. Cuello ancho. ¿Qué más? La cara es delgada. ¿Qué más? La alargada. ¿Es gordita? ¿Es delgadita? Parece delgada. ¿Cómo es su cara? Parece maquillada, pero en realidad es roja. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Algo más? Déjenme la atención. Ya, tiene un poquito como de ojeras, que les llama a algunos la atención. En el cuello pueden ver ustedes aquí que tienen casi la forma de la tiroides, ¿no? Muy bien. Listo. A ver, veamos ahora la representación. Siempre mejor una imagen, ¿no? Una imagen real y luego recién vemos la representación porque acá... Yo siento que en esta no se logra ver tan bien los ojos saltones, que son muy relevantes en la enfermedad de Graves, pero sí se logra ver bien la zona de la tiroides. ¿Listo? Aquí pueden ver cómo hay un bocio. ¿Qué tipo de bocio hemos dicho? Multinodular tóxico. ¿Listo? Multinodular tóxico. A ver, nosotros vamos a ver que esto que están viendo acá abajo, ¿cómo se definía el aumento de la glándula tiroidea? Bocio. Generalmente los pacientes con enfermedad de Graves van a presentar un bocio nodular o multinodular y también van a presentar la protrusión de uno o de ambos ojos. Y a eso se le llama exo, para afuera, oftalmo y celomo. Exoftalmos. ¿Listo? Entonces acá lo pueden ver, exoftalmos, que es la protrusión de los ojitos. Después de estas clases, nunca van a volver a ver a las personas de una manera normal. Siempre las van a ver y van a decir, ese cuellito, tendrá un problema de tiroides, esos ojitos, ¿estará bien o tendrá hipertiroidismo? La carita, ¿estará bien? ¿Tendrá hipotiroidismo? Siempre se van a estar fijando, porque es así. Y peor cuando hagan semiología. Van a ver a todos, y ustedes mismos se van a mirar sus manos, dicen, ¿tiembla o no tiembla? Listo. A ver, ¿cómo es la epidemiología? Miren, en las dos fotos que les he mostrado hombres, mujeres. Mujeres. Generalmente son mujeres. ¿Y qué edad? 20 a 40 años. 20 a 40 años. Son mujeres jóvenes. Hemos dicho que muchos de ustedes pronto van a estar en este rango. Entonces, ¿qué les había dicho? Las enfermedades tiroideas son prevalentes en las mujeres jóvenes, así que no se descuiden. Es el único momento de su vida en el cual ustedes van a tener que preocuparse de su tiroides. Tanto. Ya después de las mamas, de otras cosas. ¿Listo? Muy bien. La fisiopatología. Primero, habíamos dicho que es una enfermedad autoinmune, igual que su primita. Entonces, tiroiditis de Hashimoto y Graves son enfermedades autoinmunes. ¿Qué sucede en esta enfermedad autoinmune? Vamos a tener anticuerpos. Recuerden, en inglés anticuerpo es antibody. Por eso se le llama AB, antibody o anticuerpo. ¿Y este anticuerpo qué estimulaba? El receptor de la hormona estimulante de la tiroides. O sea, ¿a qué nivel está trabajando? A nivel de la tiroides, porque ahí está el receptor de la hormona estimulante. ¿Recuerdan? Estaba en la membrana, no en la membrana, en el núcleo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es un autoanticuerpo. Nosotros producimos este anticuerpo que se une al complejo. ¿Se acuerdan de ese complejo donde llegaba la TSH y hacía que todo funcionara? Bueno, eso es la T4, T3 y T4. Pero el complejo de la TSH es un complejo tirosinquinasa. A ver, ¿dónde teníamos nosotros receptores que son muy relevantes? Por ejemplo, un grupo de receptores que nosotros tenemos relevantes va a ser a nivel de la órbita. Entonces, a nivel de la órbita nosotros vamos a tener receptores justamente para este tipo de estimulantes. Y por tanto, vamos a ver que lo que crece va a ser la grasa detrás de la órbita, causando que los ojos se vean protruidos. ¿Listo? Ahora,
En la tiroides nosotros también vamos a tener estos receptores y por tanto vamos a tener una estimulación. Esta estimulación va a causar una respuesta inmune. Por ejemplo, acá tenemos a los linfocitos T supresores, tenemos a los linfocitos T helper y tenemos a los linfocitos B. Y estamos viendo que al verse todo esto, eventualmente vamos a tener una producción y una función, vamos a decir, de nuestro sistema inmune. A ver, la triada del hipertiroidismo, solo por si acaso, desde que inició el curso hasta ahora, siempre hemos preguntado de la fisiopatología de hipo e hipertiroidismo, siempre. O sea, les preguntamos de TCI, les preguntamos de los complejos activadores, les preguntamos acerca de repente la TPO, que ustedes relacionen, siempre. Eso no quiere decir que yo pregunte, pero mis colegas de repente van a preguntar, porque es la fisiopatología lo que nos interesa. Les vamos a poner de repente un caso clínico, pero ustedes tienen que explicar la fisiopatología. Ahora, ¿cuál es la triada para que ustedes sepan que sí o sí están frente a un caso de hipertiroidismo? Primero, hormona tiroidea elevada, T3 y T4, más signos de tirotoxicosis, o sea, hipertiroidismo. Segundo, esto es para Graves. Bocio difuso, toda la glándula crece de manera simétrica. Nosotros decíamos que teníamos el bocio multinodular. ¿Se acuerdan que es una de las causas de hipertiroidismo? Pero en la enfermedad de Graves, ¿cómo crece? Crece de manera difusa, como les había dicho, como una cuellerita. A diferencia de lo que hemos visto con el bocio multinodular tóxico. ¿Listo? Entonces recuerden eso. Y lo tercero es el exoftalmos, que también le pueden decir ustedes como oftalmopatía. ¿Listo? Por ejemplo, acá tienen otros casos. Este yo siento que es un poco más sutil. Pareciera que la persona solamente está abriendo los ojos. Pero miren a la señora de al lado. ¿Qué les parece? ¿También está abriendo los ojos? Ok, listo. Sumado a esta triada, van a tener también mixedema. ¿Pero qué tipo de mixedema? Un mixedema pretibial, o sea, en miembros inferiores. La dermis de la zona pretibial va a tener un edema duro, un edema que no forma fovea. Y eso le va a diferenciar de los edemas, por ejemplo, renales. ¿Listo? Entonces eso es importante que ustedes recuerden. A ver, nosotros habíamos dicho que la enfermedad de Graves era la principal causa que ustedes tenían que recordar. Pero también teníamos nódulos tiroideos activos, bocio multinodular tóxico. A ver, del bocio multinodular tóxico tenemos que recordar que se da en mayores de 50 años, generalmente aquellos que viven en zonas donde no hay suficiente yodo. La fisiopatología generalmente es uno o más nódulos hiperfuncionantes y nódulos autónomos se pueden llamar, si es que es solo uno, adenoma tóxico, pero si son más de uno, sí o sí se tiene que llamar bocio multinodular tóxico. Y en este caso vamos a tener una TSH que va a causar elevada, que va a causar elevación de T3 y T4 libre. A ver, otras causas ya hemos visto. Repasemos nuestro caso típico. Vamos de arriba para abajo. ¿Cómo es el cabello? Si de la paciente que con hipotiroidismo era grueso, era quebradizo, ¿cómo es el paciente con hipertiroidismo? Fino. Es un cabello fino, generalmente fino. En los ojitos hemos visto que no va a tener esas ojeras tan prominentes del mixedema, sino va a tener exoftalmos. Generalmente es una paciente nerviosa, inquieta, pero también es una paciente que tiene inestabilidad emocional. Está hablando y se pone a llorar, y de pronto se enoja, y de pronto ahora le dice, ay, me voy a llorar mucho. Yo les decía, por favor, doctor, más rápido, hable más rápido. Y les van a decir, y ustedes van a decir, ay, qué mal educada. No, es un paciente que tiene hipertiroidismo. También hemos dicho que tienen insomnio. Eso también es importante que ustedes recuerden. ¿Cómo era el bocio si es que era Graves? Difuso. ¿Podría ser multinodular en otros casos de hipertiroidismo? Sí, podría ser. ¿Cómo es en el corazoncito? Si es que está elevada la hormona tiroidea, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Taquicardia. Paciente que presenta palpitaciones. Paciente que tiene insuficiencia de gasto alto. Insuficiencia cardíaca de gasto alto. Sudorosa, que no tolera el calor, que inclusive puede llegar a tener como fiebre.
Y hemos dicho que el estado, sobre todo de hipertiroidismo, era un estado proteolítico y por tanto que había desgaste muscular. La paciente tiene mucho apetito pero está delgadita, pérdida ponderal, eso es pérdida de peso. Sus manos tenían un temblor fino. Nosotros muchas veces le pedimos al paciente, le colocamos una hoja encima de la mano y la hoja tiembla y así vemos el temblor fino. También tienen alteraciones en la reproducción. Nosotros decíamos oligomenorrea y la zona tibial, miren, en miembros inferiores presenta mixedema pretibial. ¿Listo? Muy bien. A ver. Además de eso, acá van a tener una tabla para que se diviertan y ustedes puedan ver cómo cambia el metabolismo, la sensibilidad, la función cardiovascular en el hipo y en el hipertiroidismo. Léanlo con cuidado, como quien repasa las cosas, ¿ok? Miren acá. Nosotros tenemos un paciente normal que tiene un metabolismo, digamos, con 100 miligramos por día. Pero miren cómo el metabolismo se va hacia abajo en un paciente hipotiroideo a medida que disminuye su producción de hormona tiroidea y cómo aumenta el metabolismo más de 20 o 30 veces por ciento respecto al normal en el hipertiroidismo. ¿Listo? Acá tienen otra en donde ven un paciente normal con concentraciones normales de hormona tiroidea y cómo aumenta su metabolismo, su consumo basal de oxígeno, por ejemplo, de 250 a más o menos unos 450 en el hipertiroideo y más o menos a unos 100 en el hipotiroideo. Y acá, para que vean un poquito la histología de lo que es un adenoma, y aquí para que vean la histología de, por ejemplo, una enfermedad de Graves, en donde vemos que los folículos están hasta cierto punto como rodeados de estas glándulas o de estos linfocitos, mientras que en el Hashimoto hay muchos linfocitos y células plasmáticas, pero como que los folículos no se dan cuenta que están más pequeñitos, como apretaditos, en cambio los otros son grandes. ¿Listo? A ver, por último, no entra en el examen, pero yo solamente quiero que ustedes vean cómo está cambiando la medicina. El año pasado, hace 2 años, hubo una variedad en todo lo que nosotros vemos para poder tratar a un paciente. Y estos son la manera como nosotros ahora clasificamos a las enfermedades neoplásicas, a través de un perfil molecular. Si yo les decía, si ustedes recuerdan que los receptores, sobre todo TSH, eran tirosina, ustedes van a recordar que estas interactúan con estas vías que las deben de haber estudiado en biología y genética molecular, ¿no es cierto? Tenían las vías de la PI3 quinasa, del AKT con mTOR y de repente del RAS, ¿se acuerdan? Con GDP que se vuelve GTP, BRAF, MEK y RK. Si recuerdan eso, se van a dar cuenta que vamos a tener cánceres tipo BRAF. Vamos a tener cánceres con alteraciones, por ejemplo, a nivel de los promotores, a nivel de P53, y todo esto nos va a dar alteraciones, principalmente BRAF y RAS. Y más o menos así es como nosotros estamos estudiando ahora las neoplasias, por ejemplo, de tiroides, con alteraciones de BRAF y RAS y con el resto de alteraciones. Es decir, que si ustedes se van a querer quedar con la información de 2, 3 cositas, yo me acuerdo solamente esto, la medicina les va a quedar grande. En este momento tienen que tener ustedes como un cimiento fuerte para que puedan aprender bien. Si es que ustedes no tienen cimiento fuerte, no van a poder entender estas cosas. Se les va a parecer chino, van a decir, ay no, que me lo va a echar GPT. Yo no. Pero si es que ustedes aprenden bien lo que estamos haciendo ahora en fisiopato, en BGM, en embrio, en micro, en inmuno, cuando ustedes tengan que integrar todas estas cosas y dar un tratamiento target, ustedes van a entender qué es lo que está funcionando. ¿Ok? Listo. Ok, chicos, con eso hemos terminado la parte de tiroides. ¿Qué les parece si les hago una pequeña introducción de cortisol?
la continuamos mañana y mañana también hacemos la parte de diabetes. Diabetes tenemos varias clases, así que no se preocupen, sobre todo para que podamos ver. Antes de terminar, vamos a revisar nuevamente. A ver, yo creo que la primera pregunta ya no es necesaria, ya sabemos TSH y T4 libre nos va a ayudar. A ver, mujer de 19 años con pérdida de peso, temblor e intolerancia al calor. Listo, pérdida de peso, temblor e intolerancia al calor. ¿En qué estamos pensando? ¿Enfermedad de qué? Enfermedad de Graves. He escuchado que está mal del istmo y dije, eso no hemos visto todavía. No importa, está bien, chicos. ¿Cómo es el bocio? ¿Qué tipo de bocio? Difuso. ¿Qué más tenían los ojitos? Exaltado. Miren, al examen, bocio. ¿Cómo es la piel? Delgada, sudorosa. Acá dice la piel húmeda. Temblor, fino de manos. O sea, acá les están cantando lo que nosotros acabamos de estudiar, ¿no es cierto? Les están diciendo, ¿qué le están diciendo con este caso? ¿Qué tiene el paciente? Tiene hipertiroidismo probablemente. Su primera posibilidad, ¿qué es? Graves. Muy bien. Miren, tienen T3 y T4 elevados. Genial. Estamos viendo que cae en hipertiroidismo. Deja de ser solo tirotoxicosis y ya tenemos un caso de hipertiroidismo. Y tiene el TSH bajo. ¿Qué les parece? Si tiene T3 y T4 libre, ¿cuál es la respuesta regular, normal? ¿Cuál sería? ¿Que suba o que baje el TSH? Que baje el TSH. Entonces, si es que tiene TSH bajo y T3 y T4 elevados, ¿qué tipo de hipertiroidismo tiene? Primario. ¿Cómo sabríamos si tuviera secundario? El TSH estaría muy elevado y T3 y T4 elevado. ¿Listo? ¿Hemos entendido eso? Entonces, para que seamos secundarios, sabemos que el TSH va a estar bajo o va a estar elevado, pero lo que nos va a mandar para saber si es que está relacionado o no es cómo está la T3 y la T4 respecto a esa respuesta. ¿Listo? Entonces estamos viendo que probablemente es un hipertiroidismo primario, nuestra primera posibilidad, Graves. Y nos dice, ¿cuál es la manifestación cardiovascular más probable que ocurra? A ver, sin verla. ¿Cuál es? Taquicardia sinusal. Examen residentado médico 2014. Miren, ¿en qué año está? Segundo. Miren, dan este examen después de 6 años de medicina. O sea, 6 años que les repetimos esto una y otra vez desde segundo año. Por favor, si no sale en primer puesto y ponemos a la católica así como number one, es que no me han escuchado ir a estudiar. Listo. Los TCI. ¿Quién se acuerda quién eran los TCI? Anticuerpos estimulantes de T4, TSH o TRH. TSH. Muy bien. Los TCI son anticuerpos que estimulan al receptor de TSH ¿en quién? En enfermedad de Graves. Esa estaba regalada, 2019. ¿No hay más? Creo que este año he preguntado, voy a revisarlo para que puedan ustedes ver. Listo, chicos. A ver. Vamos a ver. Suspiran, ¿no? Ahora sí saben. Miren, yo les voy a hacer las mismas preguntas, estas facilitas, tipo una semana antes del examen. Les voy a ver así como que voy a revisar mis apuntes. Esto tienen que saberlo bien. Traten de revisar los casos clínicos que hay de repente algunos cuestionarios sobre la parte de fisio y fisiopato. ¿Listo? Ok, a ver. Miren, así como nosotros estamos estudiando la parte de tiroides, tenemos que estudiar de la misma manera la parte del resto de los cuerpos, entre el resto del cuerpo, entre ellos, por ejemplo, la glándula suprarrenal. Cuando hablamos acerca de la glándula suprarrenal, estamos hablando de una estructura que también va a tener un eje. Vamos a tener nosotros la parte central, vamos a tener el eje hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal. Y cómo nosotros veamos esta interacción nos va a ayudar a entender un poquito el funcionamiento de la glándula suprarrenal. ¿Listo? ¿Logran ver? Todavía no. Listo. Se me fue. Creo que es cerrado.
Listo. Ahora sí, ¿la ven? Chicos, más bien disculpen que les esté exponiendo del PDF, pero como saben se ha estado colgando un poquito la máquina porque son muy pesados para esa información. Entonces me es más sencillo desde el PDF, ¿ok? A ver, la glándula suprarrenal, a grandes rasgos, pesan 5 gramos, importante que recuerden que son retroperitoneales y sabemos que están en los ápices de